Antes que siempre la cierro ahora, mi abuelo también le decía que cierro ahora. Los más finos le tienen media hora así. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva ponencia dentro que va a ser organizado el Ayuntamiento de Zaragoza de la Serena, dentro del ciclo de ponencias que comenzó la semana pasada con el escritor y historiador José María Lame. Hoy tenemos la presencia de Santi. Lo primero decir es que, bueno, bienvenidos a este lugar, a este espacio, que es el patio que se integra dentro del centro de interpretación que abrimos hace poco, a principios de año, y que, bueno, que viene a ser un recurso más para la dinamización y la diversificación turística de nuestro pueblo, donde se puede hacer un estudio y una contextualización de la obra del alcalde de Zalamea y también un recorrido por la historia de la representación popular durante estos 26 años, desde el año 1994, y que lamentablemente este año, debido a la situación sanitaria, pues no vamos a poder hacerlo. Viendo ya lo que nos ocupa hoy, contamos, como ya he dicho, con el arqueólogo Santiago Berra, que es bien conocido por la mayoría de los que estáis, afirma que dentro de ese terreno, se encuentra parte de la antigua ciudad romana de Yulipa, y que ahora mismo también se está trabajando en ello a través de una escuela taller de arqueología que está dirigida por Ángel, el arqueólogo que también está aquí presente, y también las gracias tanto a Santi como a él en este sentido. Y por mi parte, nada más, Santi, simplemente agradecerte que hayas atendido a la llamada que te hice para estar aquí presente con nosotros, y que siempre nos pone todo muy fácil, y por eso te lo agradezco. Así que nada, muchas gracias. Simplemente dar la bienvenida y las gracias a Santi, y bueno, pues tampoco para no extenderme demasiado y redundar lo que ha comentado. Creo que recibimos a una persona con una trayectoria académica conocida en parte por todos, envidiable, pero sobre todo, y creo que es lo que yo quiero destacar aquí, recibimos a un amigo y a alguien que cuando levantas el teléfono y lo descuelgas siempre está ahí, y siempre con el patrimonio como telón de fondo. Siempre lo digo, y lo comentaba hoy también con los empleados municipales, hablando de que esta noche vamos a venir aquí, y digo, bueno, Santi me contesta correo hasta en vacaciones. O sea, alguien que lleva su pasión hasta ese extremo, y por eso, por estar siempre ahí con esa opinión tan clínica, haciéndonos la vida un poquito más fácil a todos. Así que yo, por mi parte, nada más, y que disfrutemos todos. ¿Me escucháis bien? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Corporación Municipal, al Ayuntamiento, a Félix en este caso, que fue la persona que se puso en contacto conmigo para invitarme a participar en este ciclo de ponencias. Como decía antes Félix y Miguel Ángel, sí que es cierto que estoy vinculado tanto familiarmente a Zalamea como profesionalmente. Y también lo digo, y lo llevo diciendo años, Zalamea es uno de los sitios de la comarca que tiene más potencial cultural y arqueológico, histórico, pero también siempre en Zalamea hay un compromiso por todas las corporaciones municipales que ha tenido Zalamea en estos últimos años, de creer y de querer conservar su patrimonio, y de que su patrimonio sea relevante en esta comarca y también en lo que es Extremadura, ¿no? Entonces, en ese sentido, también os doy las gracias a vosotros por ser valientes, por apostar por cuidar vuestro patrimonio y por poner recursos que en muchos casos son bastante exiguos en una cosa que es el patrimonio, que al final la rentabilidad se le saca, sobre todo en lo que es la generación de empleo. El patrimonio asume mucha carga de mano de obra. Y en ese sentido, pues una de las cosas más importantes que puede tener el patrimonio es la revalorización de esos inmuebles, generando una gran cantidad de empleo. ¿Ello qué puede aportar? Pues nos
nos va a aportar también es generar un aporte o una atracción del turismo importante a corto o medio plazo, ¿no? Sin más dilación, y agradeciéndole a todas las personas que estáis aquí presentes, con la que nos está cayendo con el COVID, pues también vuestra valentía por acudir a esta ponencia y estar aquí esta noche conmigo. Sin más dilación, pues voy a pasar a explicar un poquito de qué va la ponencia que os voy a dar esta noche, ¿no? Es como una semblanza de cómo ha ido evolucionando el conocimiento histórico de Zalamea a lo largo del tiempo, para que veamos en qué punto nos encontramos hoy día sobre ese conocimiento histórico arqueológico que hay de Zalamea. La estructura de lo que es la conferencia, pues la tengo desarrollada en seis apartados. En el primero trataremos un poco las fuentes de las que sacamos la información los arqueólogos y los historiadores para poder interpretar un hecho histórico o bien una cultura que haya estado en un determinado sitio. En el segundo apartado, pues abordaremos los primeros estudios que se hicieron sobre Zalamea de la Serena desde el siglo XVI al siglo XX. Os voy a mostrar dos casos de prearqueología, uno a nivel de Extremadura y otro a nivel de Zalamea, de cómo se empieza a desarrollar esa disciplina arqueológica y cómo en aquel momento lo que importaba era el fetiche, era el objeto per se, no por la importancia del conocimiento que aportaba, sino por tener ese objeto. Después, pues eso, abordaremos lo que son las intervenciones y los estudios del siglo XX, y en el punto 5, pues las intervenciones que se han desarrollado en este siglo XXI. Al final, pues en el apartado 6, estableceré una serie de conclusiones, como decía antes Félix, sobre el tema de la cronología que puede tener la cisterna, sobre lo que esperamos encontrar en el olivar. Y, bueno, sin más dilación, pues os voy a explicar un poco el apartado primero. ¿De dónde extraemos nosotros el conocimiento histórico? ¿Desde dónde buscamos esos datos que nos permiten un poco sacar una serie de hipótesis, acercarnos o interpretar cómo fueron unos hechos históricos o una cultura, ¿no? Ahí veis pues algunas imágenes, tanto de lo que puede ser un legajo, como es el caso del que están viendo ahí, del Archivo Histórico Nacional, una moneda romana, fotografías, epigrafías, publicaciones, artículos. En muchos casos la fotografía aérea también nos aporta un gran conocimiento. En la biblioteca, noticias de periódicos, pues también nos aportan un conocimiento, y poco a poco vamos poniendo como pequeñas piezas en ese puzzle que nos permite al final tener una visión. No va a ser una visión definitiva, esa visión con el paso de los años, con el aporte de cada una de las personas que investigan en el patrimonio, pues irán completando ese puzzle. Sobre los primeros estudios de Zalamea, pues hay una serie de personalidades que abordaron tanto temas de epigrafía como aspectos sobre la propia historia de Zalamea, y sobre todo sobre el dístilo. El dístilo siempre ha sido el monumento de referencia de Zalamea, el que siempre ha destacado a nivel de toda la península ibérica y a nivel incluso internacional, y siempre ha marcado esa relevancia del patrimonio de Zalamea, aunque parecía que el dístilo era, no sé, alguna persona incluso me ha dicho que el dístilo es como una seta que está ahí en medio del campo, porque no está el contexto arqueológico romano. Hay una tumba, pero no está el contexto del mundo de los vivos. En estos últimos años, como estamos diciendo, pues creemos que sí que nos estamos acercando a ese mundo de los vivos, que estaría en relación con ese monumento funerario. Entre las personalidades pues, que abordaron un poco esos estudios históricos y los estudios sobre epigrafía o sobre el mismo dístilo, pues tenemos a Ambrosio Morales en el siglo XVI, a Juan Tamayo de Salazar, Antonio Pons, Alexandre Laborde, Pascual Madoz, Emil Urner y José Ramón Mérida. Trataré un poco para que vean una semblanza del punto de vista de Alexandre Laborde en su libro Viajes pictóricos e históricos de España. Ahí habla de Zalamea. Realmente los estudios que se han hecho posteriormente parece que Alexandre Laborde no llegó a estar en Zalamea, sino que mandó a unos colaboradores. Estuviera o no estuviera, en su libro aparece Zalamea, aparece el monumento. Él da una interpretación del monumento en la que cree que la parte superior de ese monumento funerario llega hace un grabado de cómo estaba
ese edífico en aquel momento, y también hace una serie de descripciones sobre el cipo de Trajano, y llega incluso a interpretar eso, cómo creía él que era el monumento. Siguiendo un poco los escritos que había hecho Virgilio sobre ceremonias funerarias en monumentos notables, pues él llega incluso a recrear cómo podía haber sido esa ceremonia funeraria en ese monumento, pero como veis, no le pone las columnas encima. Él creía que la parte baja del monumento era lo que realmente era lo original de dicho monumento, y las columnas de arriba quedaba como en tela de juicio de si realmente eso era una aportación que se había hecho posteriormente. Alexandre Laborde incluso llega a hablar, en una de las primeras referencias, sobre el castillo de Argallén. Ahí veis, dice, primero y 7,5 del segundo, está hablando de las leguas que había en el itinerario de Antonino. Dice, en el lugar que hoy se llama Castillo de Argallén, a media legua de Zalamea, alrededor del mediodía, donde descubrimos muchas ruinas antiguas. Una de las primeras referencias también en las que se habla de esas ruinas que tiene el yacimiento de Argallén. En el caso de la arqueología, ¿qué nos aporta la arqueología? Pues cuando tenemos una serie de documentos históricos, pero no tenemos datos arqueológicos que contrastan esos documentos históricos, la arqueología nos vale un poco para poner un poco de claridad en esas investigaciones. Aquí se habla de que Zalamea es conquistada por los cristianos, pero realmente en ninguna de las intervenciones arqueológicas que se ha hecho hasta la fecha aparece ni muro, ni aparece cerámica que nos esté evidenciando una ocupación islámica. No sabemos si en el desarrollo de la excavación que se va a hacer en el Olivar, como un espacio bastante grande, ahí pudiera encontrarse algo. Pero de momento hasta la fecha, pues eso, no tenemos un registro material importante que evidencie que Zalamea realmente estaba ocupada por los musulmanes cuando llegan las tropas en el momento de la Reconquista. La arqueología en ese sentido lo que aporta es ese conocimiento, ¿no? El poner un poco de clarividencia en esa serie de hechos históricos que muchas veces son falsos cronicones. Muchas veces se escribe la historia y se paga la historia escrita de un modo, pues en el sentido de favorecer una idea de vencedores, y en el caso de la ocupación islámica de Zalamea, pues como estoy diciendo, todavía está un poco en tela de juicio si realmente la hubo o si realmente la ocupación islámica está en el castillo de Argallén, porque allí sí que hay cerámica, allí sí que aparece evidencias de cultura material de ese momento islámico. Incluso después, cuando se hace el deslinde en ese proceso de reconquista entre la Orden de Alcántara y la Orden de Santiago, se establece en un acuerdo entre las dos órdenes militares que el castillo de Argallén tiene que ser un despoblado, está en el límite de frontera de esas dos órdenes militares y tiene que quedarse como despoblado para que, si hubiera población, pues no se pusieran de un lado o de otro, en el sentido de que uno de esos territorios pues creciera más que el otro, ¿no? En el caso de la arqueología extremeña, como decía, uno de los casos más notables que refleja Pablo Ortiz en su libro Institucionalización y Crisis de la Arqueología en Extremadura, nos habla del quinto marqués de Monsalud. Monsalud era una persona que le gustaba la arqueología, le gustaba sobre todo tener una colección de objetos arqueológicos, lo que estamos diciendo. No le importaba el contexto en el que aparecieran. Él pagaba una cuadrilla de personas que iban de pueblo en pueblo, buscando en los bares, preguntando a la gente qué tenían, qué lo compraban, en las rebuscas que se dicen, y también hacían excavaciones, donde decían que habían aparecido restos, allí iban haciendo excavaciones, sacaban lo que más les interesaba, se lo llevaban, y el resto se quedaba allí tirado. En ese sentido, entre los pueblos que hicieron excavaciones está Mendrolejo, Torremejía, Alange, Mérida, Medina de las Torres, Villafranca de los Barros, Nogales, Salvatierra de los Barros, Feria, Malpartida de la Serena. Y como veis, eso tenía contratado a varios individuos a los que pagaban porque hicieron esas excavaciones. Pese a realizar eso, tantas excavaciones no se conoce prácticamente nada de ellas, ya que Monsalud lo que buscaba era eso, el objeto, el fetiche, para ir incrementando esa colección de objetos arqueológicos. Ahora voy a contar el caso de Zalamea. Este caso también es muy curioso y se refleja en ese libro de Pablo Ortiz. Dice, excavaciones en las cañadas, Zalamea de la Serena, 1891. Dice, en 1891 el sacerdote de Zalamea de la Serena, don Diego Caballero, informa a la Comisión de Monumentos de Badajoz del hallazgo de una tumba con una inscripción y del hallazgo casual de una necrópolis romana en la finca Las Cañadas, de esta localidad.
Dicho sacerdote explica que el propietario de la finca halló unos restos arqueológicos mientras sembraba un viñedo y pagó a una cuadrilla de trabajadores para extraer todos los objetos o posibles tesoros que allí había enterrado. Se sumaron 12 tumbas, pero los trabajos se hicieron de un modo poco ortodoxo. Dice así, entre comillas, la falta de datos precisos sobre los restos humanos exhumados, que fueron despreciados, o sea, iban sacando las tumbas, iban tirando los restos de los huesos que aparecían en esas tumbas porque no les interesaba, lo que les interesaba era encontrar los objetos, era lo que se buscaba. Dice, la ausencia de dibujos, planos y descripciones pormenorizadas de todos los elementos que configuran el espacio funerario llevan al convencimiento de que la excavación arqueológica fue una febril actividad de ese escombro. Realmente era eso. Era hacer excavaciones, hacer hoyos, sacar lo que hubiera y buscar pues, el anillo de oro o buscar una inscripción, buscar algo que se pudiera vender. Veréis en el caso de la tumba 2, dice, la tumba 2 era un sarcófago de granito que se rompió en varios trozos al extraerlo. En su interior se halló una vasija cerámica, una hebilla de metal, una espuela y una sortija de oro que fue vendida a un particular. Ya está diciendo que pillan el anillo, como se dice, según encuentran el anillo ya lo están vendiendo. Dice, también se recuperó una inscripción que cubría la tumba de la emeritense Tongilia Másuma y su esposo Lucius Granius Scaevius. El propietario de la finca, don Juan González Guisado, se mostró dispuesto a ceder esa inscripción a la Comisión de Monumentos si ésta le pagaba los gastos de haber realizado tal excavación. La comisión, en ese sentido, se negó. Claro, era una excavación ilegal que se había hecho de aquella forma. Y encima el propietario le hace como chantaje a la Comisión de Monumentos y le dice, vale, te doy la inscripción si tú me pagas todo el sueldo de todos los trabajadores que tienen ahí pues excavando durante varios días. Esa inscripción pues, fue publicada en 1894 por el padre Cita y por don Pedro María Plano García y el significado de la misma es Tongilia Másuma, de emérita, hija de Titus Tongilius y esposa de Lucius Granius. Murió a los 60 años de edad, juró de hacer este monumento con su propio peculio, con su propio dinero, para sí misma y para su marido. Lucius Granius Scaevius, hijo de Lucius, de la tribu Papiria, que falleció contando 85 años, aquí yacen, Seaus, la tierra leve. Pues pasando de esa prearqueología, el momento ya en el que la disciplina empieza a escoger algo de rigor, llega aquí a Zalamea y a otros muchos pueblos de Extremadura con la figura de José Ramón Mérida. A José Ramón Mérida, que fue la persona que excavó el Teatro Romano de Mérida, se le encargó hacer el catálogo monumental de la provincia de Badajoz. Entonces, él y sus colaboradores iban por los diferentes pueblos y iban describiendo cada uno de los monumentos más importantes que había en ellos. Y en el caso de José Ramón Mérida, una de las cosas más importantes es que por primera vez él incorpora en su registro documental la fotografía. ¿Y ello qué nos permite? Pues nos permite tener una visión de cómo eran los monumentos entre 1907 y 1910 que nos aporta una gran cantidad de información. Y lo vais a ver en un momento. Bueno, ahí estáis viendo cómo estaba el campanario del Vístolo entre 1907 y 1910 y aquí veis el interior del castillo, ya con el Palacio de Juan de Zúñiga destrozado, los nichos del cementerio contemporáneo al fondo y aquí veis en el suelo también incluso algunas de las cruces. Ahí veis un detalle un poco de cómo era la entrada al aljibe. Veis que tiene una columna y tiene una cruz, porque realmente ese aljibe, como se vio en la excavación que se hizo en el año 2003 en la Escuela Taller, ese aljibe se rellenó en época moderna y se le colocó un suelo de ladrillo para hacer una capilla mortuoria. Y aquí veis una fotografía de Zalamea de la Serena. Claro, cuando empezamos a hacer los sondeos en el olivar, nos llamaba la atención que quitábamos el estrato vegetal y empezaba a salir una secuencia romana. Ahora que está aquí Ángel, que está desarrollando la excavación con la Escuela de Taller, les pasa lo mismo. Era curioso, pensábamos, qué raro, nunca ha habido casas aquí encima, en época moderna, en época contemporánea, esto no ha estado, realmente no ha habido calles encima de ese momento, ¿no? Pues gracias a esta fotografía podéis ver que entre 1907 y 1910 lo único que hay son algunas casas en la calle El Pilar. ¿Veis toda esta línea de casas en el lado oeste de la calle El Pilar, pero faltarían las del lado oeste? Aquí hay alguna casa así dispersa, como pequeños caseríos o casitas de campo, y luego pues esta puede ser a lo mejor la línea de la fachada de la calle Bahillo, la calle El Cuerno, quizás la calle Bahillo. ¿Qué nos está aportando
esta fotografía pues, nos está aportando la información de que toda esa ladera sur de la zona de Arriba-la-Villa de Zalamea, en gran parte no fue urbanizada hasta eso, bien entrado en lo que es el siglo XX. Y este dato que te estoy diciendo lo vamos a ir viendo a través de fotografías aéreas, tanto del vuelo americano como otras series de fotografías aéreas que se han ido haciendo después. El dístilo de Zalamea, que siempre, como estábamos diciendo, ha sido el monumento insignia de Zalamea, fue declarado monumento histórico-artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional por un decreto que se firmó el 9 de agosto de 1926. Nos queda la duda porque realmente, aunque está ahí el decreto, luego parece que se vuelve a pedir la declaración del dístilo como monumento nacional. No sé incluso si alguno tenéis algún dato más. Aquí veis, como os decía antes, esa serie del vuelo americano, de las fotografías más antiguas que tenemos, fotografías aéreas de la serie A, que se hicieron entre 1945 y 1946, y como veis, ya hay más casas aquí. Ya desde 1907 a 1910, toda esta parte, no sé si lo estáis viendo, ¿no? Toda esta parte ya se ha urbanizado, queda este trocito de olivar que sigue quedando hoy día, y en el caso del Cortinal o este olivar, que le decimos nosotros el olivar de Arriba-la-Villa, pues sí, se ha construido algunas casas más, algunas también por la parte de arriba, y también la bajada esta también está ya urbanizada. Esta es otra serie ya del año 56-57 en el que seguimos viendo cómo va aumentando ese urbanismo y ya empieza a verse incluso algunas casas en la línea de la calle Sevilla. Estáis viendo aquí estas primeras viviendas, queda este hueco de acceso al olivar, y aquí por esta parte también empiezan ya a verse algunos tejados de algunas casas. Una persona que también hizo bastante por el desarrollo de la historia de Zalamea fue Juan José Guíbar y Muñiz. Él escribió un artículo en el que, siguiendo un poco los datos que había aportado García Bellido y Menéndez Pidal, él lo tituló Zalamea de la Serena jamás fue Ilipa, porque realmente lo que aparece en el CIPO es Iulipa, no Ilipa. Lo que pasa es que el término de Ilipa viene de antiguo y siempre ha estado como fosilizado en la población, y vosotros mismos pues, os llamáis ilipense, no iulipense. O sea, ya en esos años, cuando termina la guerra, Juan José Guíbar, el 9 de marzo de 1946, por ejemplo, entrega al director general de Bellas Artes un trabajo monográfico con fotos y planos de las llamadas columnas de Trajano, con la intención de declarar esos vestigios como monumento nacional. Es lo que estamos diciendo. Si ya había una declaración previa, ¿por qué se vuelve a pedir en ese año 46? Según Guíbar, ese monumento fue declarado en tiempos del director general de Bellas Artes, don Gratiniano Nieto Calvo, que es la persona que estáis viendo aquí. Este es Guíbar y este es Gratiniano. Dice, ese trabajo de Guíbar también motivó que a finales de 1962 se iniciaran las obras para separar los vestigios romanos de la nave de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, que es el dístilo, y esas obras se interrumpieron en julio de 1963 y fueron reanudadas en el verano del año 67 hasta su total terminación. En ese desarrollo de esas obras, pues vienen dos personas que son un poco los directores facultativos del desarrollo de las mismas, como fueron José Menéndez Pidal, que era arquitecto, y fue la persona que hizo el proyecto del año 1962, en el que se proponía a Bellas Artes, a la Dirección General de Bellas Artes, el desarrollar esa separación de ese monumento funerario romano de lo que era la nave de la iglesia. Ahí veis, pues, una captura de lo que es esa primera página del proyecto del año 62, en el que se dice declarado monumento nacional, y ahí plantea ya el valor del proyecto, 449.999 pesetas. Ese era el valor del proyecto de separar lo que era el monumento funerario romano de lo que era la nave de la iglesia. Con Menéndez Pidal tiene un arqueólogo, Antonio García Bellido. Antonio García Bellido se enteró también de lo de la inscripción, de la famosa inscripción esta que le estaba intentando canjear a la Comisión de Monumentos el hombre que la encontró en las Cañadas. Y a lo primero pues, le contaron como que había aparecido en la zona del kiosco de la música, en unas obras que se habían hecho por allí, y él la ha relacionado en ese primer momento pues, con las personas que estarían enterradas en ese monumento funerario del dístilo. Ya en 1962, un vecino de Zalamea, don Antonio Fernández González, le informa que esa inscripción fue hallada por su abuelo Juan González Dávila
en la finca Las Cañadas, y tras el hallazgo, esa inscripción pues, fue llevada a su casa. Como no la adquirió la Comisión de Monumentos, pues la guardaron en su casa. En 1952, Antonio Fernández se la entregó al Comisario Provincial de Excavaciones, Cánovas Pesino. Este la depositó en la Catedral de Badajoz, y de ahí pasó, años después, al Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, donde está actualmente. Esta es una fotografía de esa inscripción que se muestra en el propio museo. García Bellido y Menéndez Pidal escribieron, en esos años que estuvieron relacionados con las obras del Dístilo, escribieron esta publicación, el Dístilo sepulcral romano de Yulipa, Zalamea. Como veis ahí, Antonio García Bellido y Menéndez Pidal. Es una publicación del año 63, y aparte de hablar de lo que era el Dístilo, ellos también aportan una serie de datos sobre las inscripciones romanas que había en la población, en el castillo, en diferentes puntos, otras incluso que habían desaparecido, pero que las había recogido en sus estudios el Marqués de Monsalud, del que habíamos hablado antes. Y ellos también indican eso, que Zalamea no es Ilipa, sino que es Iulipa. Y ahí veis un plano en el que representan a una serie de poblaciones romanas y marcan con este punto dónde está Iulipa. Pues está aquí en Zalamea. Antonio García Bellido y Menéndez Pidal, pues eso, desarrollan una serie de trabajos, entre ellos fotografían el monumento del Dístilo antes de hacer la separación de la nave. Esas son algunas imágenes. Y ellos también hacen un estudio de lo que es la cisterna. Y son ellos los que dicen que la cisterna es romana. Y que esa cisterna se parece a la cisterna romana de Monturque. Luego explicaremos, como estaba diciendo Félix, por qué creemos que realmente la cisterna no es romana. Pero ellos ahí, pues eso, hacen un croquis de la cisterna de Monturque, que como veis tiene varias naves, está conexionada por varios orificios o como una serie de ventanucos circulares en los que pasaría el agua de una a otra de las cámaras, tenía accesos por la parte de arriba, y aquí hay un plano pues, en el que se representa un poco cómo eran esa nave, ¿no? En el año 53, pues dentro de los monumentos españoles, se hace una publicación de los monumentos españoles más relevantes de España, y entre el catálogo de esos monumentos pues ya se incluyen también las ruinas romanas de Zalamea. Como estáis viendo, en esos años del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX y algo pasada, se hablaba de las ruinas romanas porque estaban hablando de lo que eran las columnas del Dístilo, pero también estaban citando lo que era la llamada cisterna romana. Ahí vuelvo a poner en esa secuenciación del tiempo un vuelo fotogramétrico que se hace en el año 73, entre el año 73 y el año 86, en el que, como veis, siguen aumentando el número de casas que hay en la zona de la calle Sevilla, y el espacio del lugar pues cada vez se va quedando como más pequeño. Ahí veis una fotografía que la conocéis todos, pues eso de los años 60, 70 debería ser, en la que se ve el Pilar, se ve toda la calle del Pilar, incluso con diferentes escalones por la gran pendiente que presenta, y pues eso, como en algunos de esos corrales, de esas casas, todavía quedaban parte de esos olivos que antiguamente, pues todo ese espacio había sido un olivar, ¿no? Ahora os voy a hablar un poco pues, del santuario de la cueva del Valle de Zalamea. Es un abrigo cuarcítico que está en la Sierra de los Alacranes, y ahí grabada una inscripción romana. Por eso siempre ha llamado la atención ese lugar, ¿no? Por esa inscripción. Según la interpretación de los epigrafistas, la inscripción lo que viene a decir es Vota Júpiter de Quinto Cornelio IV. ¿Qué pasó en Zalamea? Luego os contaré la historia de Doña Paca, pero para poner un poco en antecedente, tras el hallazgo de una serie de votos y de vasijas en esa cueva, el director del Museo Arqueológico Provincial, José María Álvarez, realiza en el año 78 2 campañas de excavaciones. En ellas recupera una gran cantidad de votos de barro rojizo, entre los que abundan las cabezas y las figuras humanas sexuadas. Ninguna mide más de 30 centímetros. También se encontraron pequeños vasos de ofrenda, 563 estaban enteros. Posiblemente, con los que hay rotos, llegarían al millar. Seguramente, pues esos vasos se utilizarán para hacer ofrendas a alguna deidad. ¿Qué nos está mostrando esto? Si pensamos en Canchorrano como palacio santuario, en el que se diría un centro religioso de esta comarca, por lo menos de esta zona, vemos que luego, posteriormente, en la Cueva del Valle aparecen todas esas series
de vasijas para realizar ofrendas, en las que aparecen esos esbotos. ¿Qué son los esbotos? Pues hasta hace bien poco, por no decir hasta hoy día, el Cristo de Zalamea, la gente cuando le duele una mano lleva una mano de cera, o si vamos a Fátima, hay eso, son ofrendas en el sentido de pedir a una adoración, a una deidad que interceda y que, pues, yo qué sé, le haga un guiño y le mejore un poco el estado de salud o mejore un poco las condiciones que tiene esa persona, ¿no? Y en muchos casos, pues lo que se ofrece son, pues eso, tanto manos, pies, diferentes partes del cuerpo, que en muchos casos son las que presentan enfermedades, ¿no? Aparte de esa serie de elementos cultuales o elementos sagrados, también aparecieron páteras, lucernas, fíbulas, y la mayoría de ellas pues se fechan en la época romana. En esos años, estábamos hablando que en el año 78 Chema Álvarez estaba haciendo esas excavaciones en la Cueva del Valle, y en ese año, en el año 78, pues también se produce el descubrimiento de Canchorruano. Hay personas que vienen a decir que ya se sabía que allá había un yacimiento que se conocía de más atrás, pero realmente cuando se hace esa alberca es cuando se ve la entidad que tiene realmente el yacimiento. Aquí tenemos a José Antonio Chacón, que fue una de las personas pues, que puso esos hechos también en conocimiento de José María Álvarez, de la persona que estaba haciendo las excavaciones en la Cueva del Valle, y que le vino a decir pues, que realmente había un yacimiento que se estaba viendo afectado por unas obras y que la administración tenía que interceder en el sentido de proteger y desarrollar unas excavaciones para recuperar esos restos, no como un tesoro privado, sino pues, en el sentido de que todo lo que apareciera ahí fuera disfrutado por toda la ciudadanía. En esos años, pues eso, las primeras excavaciones son dirigidas por Maluquer de Mote, luego, tiempo después ya fue sustituido por Sebastián Celestino. Ahí veis algunas imágenes de esos trabajos de excavación, de los principales protagonistas. Aquí está Maluquer, este es Sebastián Celestino también, y pues otros de los participantes. El carácter sagrado que se ha dado siempre a Canchorruano viene por el tema de los altares que presenta. Hay 3 edificios superpuestos y en esos 3 edificios superpuestos van apareciendo siempre en esa misma estancia una serie de altares. Claro, hay diferentes hipótesis sobre realmente si eso es realmente un santuario o no lo es. Realmente los altares están. El llamarse de palacio, pues porque realmente, aparte del condicionante que tiene con esos altares, un edificio de tipo sagrado, pues tiene 2 torres defensivas, tiene un foso defensivo también, por lo que estamos viendo, pues eso, que ese edificio tenía que tener también unas personas que defendían ese edificio, seguramente por la actividad comercial que había dentro de él, como se manifestó en la gran cantidad de ánforas que aparecieron, o ahí veis pues un elenco de materiales de todo tipo, ¿no? Desde pendientes, marfiles, molinos de airén, recipientes para perfumes, semillas aparecieron, estatuillas y esculturas de bronce, huesos animales, restos humanos. El estudio de esos materiales pues, ha permitido fechar esas 3 fases superpuestas de ese edificio entre los siglos V y IV, aunque hay una fase pues eso, anterior. Ahí pues eso, veis un poco el desarrollo de la puesta en valor de ese edificio, los estudios que se hicieron, en los que siempre pues eso, se marca esta habitación como ese santuario principal, y por los trabajos de instalación de la cubierta o incluso pues, la propia cartelería del actual centro de interpretación. Terminando ya el siglo XX, hay que referir también el trabajo que hizo María del Carmen Rodríguez Pulgar, que es profesora del Instituto de Zalamea, en el que pues, en el año 88 ella también vino a hacer una síntesis de todo ese conocimiento histórico que se tenía de Zalamea. Buscó datos que no aparecían incluso en las publicaciones de Mérida, perdón, de Menéndez Pidal y García Bellido, y aportó una serie de hipótesis de trabajo en relación con Zalamea. Ahora ya pasamos al penúltimo apartado. Ahí veis ya una fotografía del año 2005, de otro de los vuelos aéreos que se hacen, y como estáis viendo, toda la calle Sevilla ya está completa, toda esa línea de fachada con las naves de Peralta, que decís vosotros aquí en Zalamea.
pues toda esta parte ya se ha completado, toda esa calle Sevilla, y veis que el espacio del olivar pues cada vez está más restringido. Aquí hay una serie de corrales que tampoco estaban en la fotografía que vimos anteriormente del año 73 al 85, creo que era. Vemos eso, que ese espacio del olivar cada vez está más constreñido, pero sigue habiendo, donde se está actuando actualmente, sigue habiendo eso, desde tiempo inmemorial, una serie de olivos en los que encima no se ha construido en época contemporánea. Una de las aportes documentales que se hicieron en el año 2008 pues fue que, aprovechando una obra que había lacerados del entorno del distrito romano, se desarrolló un seguimiento arqueológico, y en ese seguimiento arqueológico permitió descubrir esta cripta funeraria que estaría debajo del suelo de la nave de la iglesia. Como la iglesia llegaba hasta el propio monumento. El propio monumento, como habéis visto en las fotografías anteriores, era parte del campanario de dicha iglesia. Pues debajo de ese espacio que se quitó de la iglesia apareció esta cripta funeraria de época moderna, y después en esta parte de aquí salieron también 3 tumbas excavadas en el suelo. Todas esas tumbas, todo ese registro funerario es de época medieval o avanzado incluso la época moderna. Lo importante de eso pues fue que se volvía a comprobar, como ya lo había dicho Antonio García Bellido, que el monumento funerario apoya directamente en la roca natural, que debajo no tiene una cabra. En estos últimos años, pues eso, las nuevas tecnologías sí que permitirían pasar un escáner o algo e identificar si realmente dentro del podio del dístilo hay algún hueco, hay alguna cámara que pudiera quedar hueca. Pero bueno, con esa intervención pues también pues eso, se sacó un registro arqueológico en el que las tumbas cristianas iban del siglo XIII al XIV y estarían en relación con el camposanto que rodearía a esa iglesia cristiana. Tampoco le aparece en esta intervención arqueológica nada de material musulmán. Entonces, pues lo que estamos diciendo, nos sigue quedando esa duda, y lo vamos a ver en las diferentes intervenciones que se han hecho en el castillo. Empiezo con esta. A raíz del proyecto que se presentó por parte del Ayuntamiento de hacer una hospedería dentro del castillo, se desarrollaron una serie de intervenciones arqueológicas. Las desarrolla Milagro Fernández Algaba en el año 2007, realiza una serie de sondeos arqueológicos. Y ahí, por primera vez, en esos sondeos arqueológicos, se ve que aparte de lo que es el castillo del siglo XV, pues debajo de ese patio del castillo hay otro registro arqueológico de fases anteriores. Entre ellas, ella localiza restos de ocupaciones de la primera edad del hierro o de la época posorientalizante. No sabe determinar bien la cronología por los poquitos restos que le salieron, pero sí que avanza eso. Del tiempo de Cancho Urbano, para que lo entendamos, del tiempo de Cancho Urbano, debajo del castillo hay ocupaciones. Siguiendo en el tiempo, avanzando hacia la época reciente, otra de las ocupaciones que ella localiza es de época romana, y localiza cerámica desde el siglo II a.C. al I después de Cristo. Y una cimentación de un muro en el sondeo número 8, que está cerca de lo que es la nave del aljibe, que presenta una disposición diagonal que no tiene nada que ver con los muros que presenta el castillo. Ahí lo recalco. Ella no localizó tampoco nada de época musulmana anterior a ningún resto de época musulmana. Aparte de eso, fecha pues lo que eran las murallas, las torres del castillo del siglo XV, las estructuras murarias del Palacio de Juan de Zúñiga del siglo XV y XVI, incluso alguna cerámica podría ser del XVII, y luego, tras esos niveles de ocupación del XVII, hay una época de abandono en la que parece que se aportan tierra en el castillo, con la finalidad de cubrir los empedrados del patio del castillo, de lo que sería el patio de armas del castillo, y destinar ese patio interior a camposanto, a cementerio contemporáneo. El siglo XIX y el siglo XX se desarrollan pues el cementerio municipal del pueblo, y ahí se desarrollan todos los enterramientos. Otro de los yacimientos, que a lo mejor es menos conocido aquí en Zalamea, aunque hay personas que han colaborado en sus excavaciones, es el yacimiento de Cerro Borreguero. Para que os situéis, en esta sierra, por aquí está la Cueva del Valle. Este es el arroyo Ortiga, y a este lado está como un túmulo, como un cerro que hay en una finca, y ahí pues también el propietario sabía que había restos arqueológicos, le habían aparecido alguna cerámica. En el año 2008 empiezan a hacerse excavaciones, la última campaña se hace en el año 2015, y la fase más antigua de ese yacimiento, lo que les ha parecido es una cabaña circular, y encima de ella una estructura cuadrangular
como pasa en Canchurrano, un proceso de reforma que se hace de ese yacimiento, de ese edificio, y está fechado, pues eso, la fase más antigua está fechada en el siglo VII a.C. Después sí que es cierto que se desarrolla también una fase de ocupación en época romana, incluso algunos vestigios ya de época tardoantigua, pero de una forma más residual, ya como de menor entidad. Siguiendo en el tiempo, ya en el año 2010 se hace una excavación en lo que era parte de las estancias del patio del Palacio de Juan de Zúñiga. Se llegan a sacar pues parte de los suelos de la parte baja de ese palacio, y en esa excavación de 262 metros que se situaban entre la Torre de la Higuera y la Torre Oscura, pues en ella también se documenta la presencia de estructuras murarias de época romana. Ahí llega a encontrar Sabaj Wali, que es la persona que hace la excavación, parte de un muro, que parece un muro defensivo o un muro de un edificio público, por la entidad que tiene, que es este que estáis viendo aquí. Este muro, que debería ser el lienzo oeste de la muralla del castillo, que está destrozado en el momento que se construye el Palacio de Juan de Zúñiga, rompen ese muro, pero si os fijáis, cuando vayáis al castillo, veréis que la torre se adosa a este muro es anterior, y la torre se monta por encima, y esos niveles de ese muro estaban cortando algunos paquetes de tierra en los que aparecían cerámicas romanas y por debajo también cerámicas orientalizantes. Tras las excavaciones que se hicieron en el año 2007, con los sondeos que hablábamos de Milagros Algaba, como con la excavación que hace Sabaj Wali en el año 2010, pues claro, ¿qué queda en el castillo? Pues quedan una gran cantidad de montones de tierra de todas esas excavaciones, porque los sondeos no se llegaron a tapar, y ese era el estado que presentaba en el año 2012 el castillo. Realmente era un aspecto lamentable por eso, porque estaba todo lleno de montones de tierra. En ese año 2012, pues el ayuntamiento presenta un nuevo proyecto para acondicionar el monumento. Ahí es una fotografía en la que tuvimos una reunión con Jesús y la corporación municipal de aquel momento, en el que pues, nos plantearon a la Junta de Extremadura, a la Consejería de Cultura, la necesidad de darle una vuelta al castillo y de sacarle un provecho pues, como bien cultural y como bien patrimonial, y no como una zona de vertedero de tierra. Ese proyecto se desarrolló en el año 2013 mediante un taller de empleo. En él se retiran todas las tierras, se tapan los sondeos del año 2007 y se hace una excavación, que es la que estáis viendo en la fotografía. Esa excavación, que se desarrolla entre la Torre de la Higuera y la Torre Mocha, se localizan enterramientos contemporáneos, se localizan vestigios de los muros del castillo, de las estancias del castillo, como son todas estas estructuras, esta puerta que hay aquí de acceso, estos empedrados que hay por aquí. Este es el muro romano que ya había dicho Sabaj Wali, que está cortado, pues eso, una serie de paquetes de tierra en los que hay restos de épocas anteriores, de época orientalizante. Y en ese estudio que hace Jesús Alonso, el arqueólogo que desarrolló el taller de empleo, pues eso, él localiza y documenta, pues, como estamos diciendo, vestigios destruidos del castillo, documenta ocupaciones de casas de época tardorrepublicana y estructuras murarias altoimperiales, todo esto de la fase romana, y llega a localizar eso, incluso evidencias de hogares, de muros de posibles casas de época orientalizante y posorientalizante. Cuando termina ese proyecto de escuela-taller, realmente fue un proyecto de escuela-taller que funcionó muy bien, y pues ahí veis una imagen de cómo queda el acondicionamiento del patio interior del castillo, ya sin los montones de tierra. Se excavó el interior del aljibe, se sellaron algunas de las grietas, se recuperó la puerta, se limpió parte de las torres, los adarves, se recuperó el acceso interior que tenía la Torre Mocha, y ello permitió pues también el poder ya transitar por la parte de arriba de los adarves de lo que es el paseo de ronda del castillo, y ahí es cuando realmente coge entidad lo que es el castillo, porque si el castillo tú lo veías desde dentro y desde fuera lo único que tienes son casas adosadas, no tienes como el criterio o el concepto de que realmente es un castillo. Pero cuando tú ya entras por la puerta principal que tenía ese castillo originalmente y puedes subirte a las murallas y a la torre, pues realmente es cuando te sientes que estás realmente en un castillo, porque estás viendo toda esa visibilidad del entorno que rodea el mismo, ¿no? La última campaña de excavación que se ha hecho en dicho castillo
se ha hecho en el año 2019, se ha estado excavando en esta parte trasera de la crujía que presenta dicho castillo, y entre las cosas que se han localizado, pues restos de suelos de ladrillos de las estancias que tenían esa crujía del interior del castillo, en la que se reconoce todavía dónde iban los forjados de las diferentes plantas que tenía con las habitaciones esa parte del castillo. Aquí veis los agujeros de las vigas, estos son las ventanas del piso superior, y aquí estaríamos en lo que sería esa planta baja. Pues como decía, eso, han aparecido partes de los suelos y se documentaron pues bastantes tumbas, como las que aquí no se aprecia muy bien, pero aquí hay parte de los huesos de piernas de una de las tumbas, y aquí pues podéis apreciar lo que es la madera podrida de uno de los ataúdes que se localizaron. Aquí está Enrique, que estuvo también en esa campaña de excavaciones del año 2019. Ahora pues ya finalizando este apartado, voy a contar un poco que en el año 2018 el Consejo de Europa declara el año 2018 como el Año Europeo del Patrimonio. Entre los objetivos que se buscaban pues era el que la ciudadanía participara en la gestión del patrimonio y que las administraciones tuvieran como una comunicación más fluida y un trabajo más transversal entre ellas, y rentabilizaran mejor los recursos de cara a la propia gestión del patrimonio. En ese año 2018 pues eso, presentamos un proyecto entre el Ayuntamiento y la propia Consejería. Nos concede el Ministerio de Cultura ese proyecto que hemos planteado que le llamamos Revalorización Arqueológica de Zalamea de la Serena, y gracias a él pues eso, empezamos a hacer entrevistas a los vecinos. ¿Por qué entrevistas a los vecinos? Porque se conoce algo de la historia de Zalamea, pero hay muchas personas que han encontrado cosas, como Doña Paca, pero otras muchas personas anónimas han visto cosas, han encontrado cosas, algunos saben de otras personas que han encontrado cosas. Y claro, era una forma de implicar a la ciudadanía en esa parte de la historia que ellos conocían, en que ellos pusieron también ese trocito de pieza de puzzle en el puzzle de la historia de Zalamea, y al mismo tiempo pues que ese conocimiento que estaba por ahí como una entelequia que no estaba registrado en ningún documento, pues quedara registrado de algún modo. Gracias a los testimonios, pues aquí doy a algunas de las personas: Emilio López Zuazo, Lole González, Josefa Calvente, Damián Gil, Francisco Barrero, Ventura, Merchi, Isidro, Antonio, Carmen, José Antonio, Eusebio, José Blasque, Herminio. No doy los apellidos porque algunas personas no quieren tampoco que se dé los apellidos, y tampoco voy a decir lo que me ha contado cada una de esas personas. Lo importante es que en un plano aparezca lo que alguien ha visto, que ha aparecido en determinada calle o por aquí o por allí, pues empieza a aparecer en un plano de Zalamea. ¿Qué nos está dando eso? Nos está dando una relevancia de que Zalamea, si se hiciera seguimiento en las obras que se hacen en el pueblo, aparecerían muchas más cosas. Realmente, sobre todo si veis, aparecen con el 1, le tengo puesto moneda. Pues aquí veis, en el arroyo del estudio hay personas que han encontrado monedas. En unos apartamentos rurales que se hicieron cerca del Barrizuelo aparecieron monedas que se fueron entregadas al cuartel de la Guardia Civil y después al juzgado de Castuera. Hay personas que dicen que en las obras del distrito de Zalamea también aparecieron algunas monedas. En cuanto a muros, pues hay diferentes sitios, como lo que es la zona del Olivar, cerca de la casa de Pedro Crespo, en algunas otras casas también de las calles contiguas, o columnas también aparecieron por la calle Tamayo Salazar, cerámicas han aparecido en la calle Bahillo, han aparecido en varios sitios, túneles, hay una gran cantidad de túneles que en muchos casos solo las personas mayores los han visto y saben de la existencia de los mismos. Los que mejor se conocen y mejor conoce la mayoría de la gente son los que están detrás de la carnicería, cerca de lo que es el nuevo campanario de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, que está incluso integrado con una tapadera. Cerca de la subida, donde está la tienda del Calabardero, pues ahí también aparecieron túneles. En la parte trasera del Mercasur también apareció un túnel. Todo lo que veis con 5 son túneles. Al parecer, cuando se hizo la obra de meter las tuberías pegaba a lo que era la fachada del Palacio de Juan de Zúñiga, ahí apareció un túnel que iba hacia las antiguas escuelas. Y al parecer, en la zona de las antiguas escuelas también ha aparecido parte de esos tramos de túneles.
Aquí está la calle Sol, creo, pues al final de la calle Sol, donde está la fuente, ahí también me han comentado pues, que también aparecieron algunos túneles. Algunas personas pues eso, nos han comentado esos datos a través de un correo electrónico que creamos, que era nuestro legado, @yahoo.es. Nos mandaron, porque no querían tampoco tener un contacto directo, y nos mandaron algún correo informándonos de algunas de esas cosas. En ese proyecto de revitalización arqueológica de Zalamea, pues siguiendo un poco los datos que me había dicho Emilio sobre Doña Paca, de que incluso cuando hace la limpieza de su casa, que ella ya había muerto, pues incluso se tiran cosas al contenedor, que parte de ella recuperó él y las entregó en el ayuntamiento. Me interesó el seguir un poco la pista de Doña Paca. ¿Quién era Doña Paca? Que yo, como soy de Higuera, no la conocí. Y a través pues, eso de Josefa Calvete, de Lole, de personas que estuvieron con ella en la escuela, pues me aportaron bastante datos. Entre ellos, pues eso, como digo ahí, tras entrevistar a varias personas y mujeres del pueblo, que habían sido alumnas suyas, pues pudimos saber que Doña Paca creó en los años 70, finales de los 60, principios de los 70, un grupo de escolares con los que participó en el programa que emitió en los años 60-70 Radio de Televisión Española llamado Misión Rescate. Ahí veis el pin que le daban a la gente que participaba en esa Misión Rescate, pues ahí veis un poco el logotipo que indica aquí, Misión Rescate. Y dicho grupo, el grupo que ellos crean, realizaron recreaciones de escudos heráldicos de un escudo camino de castillo, y ante un espejo consiguieron mediante piedrecitas hacer la recreación de ese escudo, que apenas se veía. Le dieron un premio por ese trabajo, presentaron a Radio y Televisión Española, y después hicieron una serie de excavaciones en lugares que según la gente pues, podían ser yacimientos arqueológicos. Así que Doña Paca realizó excavaciones en el arroyo de Estudio, que es el arroyo que va por detrás que estábamos comentando antes, del Pilar, de la calle Sevilla, y en la Cueva del Valle. Ahí veis, siguiendo la pista de Doña Paca, me fui al Museo Arqueológico de Badajoz y realmente en el año 1972 ellos entregan una gran cantidad de materiales arqueológicos. Aquí veis, en este caso, pues esta tabla, por ejemplo, es del arroyo del Estudio. Y viene, pues cada numerito de esto es una pieza arqueológica. Posible figura humana, masculina, terracota maciza, pelo marcado, con incisiones, hendiduras verticales y horizontal, marcan orejas y boca, faltan los brazos y las piernas. Cada uno de esos elementos que veis en esta ficha son esbotos de los que habíamos hablado anteriormente. Ahí veis algunas imágenes de esos esbotos que ellos entregaron. Pero al ver la ficha, vi que no solo estaba en esa misión rescate que ellos crearon el grupo número 265 de la misión rescate. Estaba Doña Paca y también estaba otro profesor que luego me enteré que fue también director del Colegio de los Niños, que se llamaba don José García Fernández. Pues entre ellos dos entregaron todas estas piezas que les habían... Bueno, esto es una muestra de esas piezas, de esos esbotos que ellos encuentran en el arroyo del Estudio. Y que algunas personas hablan de que algunos de esos esbotos también han salido en la zona del Olivar. Ni en los sondeos que yo he hecho, ni en lo que lleva hecho Ángel, de momento ha aparecido ninguna pieza que pueda ser susceptible de ser esboto. Ahí veis, pues eso, muchas cabecitas, como estáis viendo aquí, luego esbotos de casi enteros, algunos tienen las piernas partidas. En muchos de ellos, como veíais antes en la descripción que he leído, le tienen marcado el pelo con rayitas, las orejas, incluso en algunos de ellos que son femeninos aparece marcado el moño de la mujer para indicar pues eso que es mujer o hombre. Una pieza también muy rara en ese caso, que es la única que aparece, es una pieza hecha de cerámica, pero en este caso es un recipiente que es hueco, es un recipiente seguramente de ofrenda, en el que, como veis, pues tiene sus brazos sexuado como siempre, marcando los pechos. En este caso incluso llega a marcar lo que es el ombligo, y como veis por la parte trasera pues es un recipiente realmente, no es una figura maciza como la que veíamos antes. Antes una persona de aquí me estaba enseñando una cuenta de collar, pues aquí veis una cuenta de collar también decorada con pintura, parece como de pasta vitria, que entregó Doña Paca en el Museo Arqueológico y que también le salió en esa zona del arroyo del Estudio, así como una gran cantidad de vasijas cerámicas como la que estáis viendo. De lo que era la Cueva del Valle, pues también allí hicieron ellos excavaciones en la Cueva del Valle, y ahí veis, pues eso, desde Sigillata, cerámica romana, mano, esto es una mano,
Aquí veis lo que sería la muñeca, en esa fotografía se aprecia mejor lo que es la muñeca, y a la mano lo que pasa es que le faltan las falanges, tiene partido todos los dedos, pero se reconoce perfectamente que eso se trata de una mano. Aquí veis la parte inferior de uno de los esbotos o una pierna, no sabemos si es partida o es, en ese caso, un esboto de una pierna que han llevado pues, a la deidad que fuera. Y de esos vasos votivos que hablábamos, pues ellos también entregaron una gran cantidad, como son los que estáis viendo, de diferentes tamaños. En muchos casos, pues eso no alcanzan a los 10-15 centímetros de altura. ¿Qué se podría hacer con esos vasos? Pues entre las nuevas técnicas que hay de estudio, hay una técnica que es los fitolitos, buscar dentro de los pequeños orificios que quedaran en el interior de esas piezas cerámicas, restos orgánicos, para saber qué tuvieron realmente. ¿Tuvieron perfumes? ¿Tuvieron aceites? ¿Qué es lo que contuvieron esas ofrendas en esos vasos? En esos trabajos de regularización arqueológica de Zalamea, mi suegro me habló de Joselito Velázquez, que había hecho la obra de separación del monumento del Dístilo, y me puso en contacto con esta persona. José Velázquez, pues eso, era un constructor y ha desarrollado la actividad constructiva hasta su jubilación. Y pues en la entrevista que tuve con él, pues él me habló de que ahí había estado Menéndez Pidal. Menéndez Pidal venía acompañado de otra persona, y cuando él me dice que esa persona se llamaba Pedro García Moya, me vino a la cabeza que yo conocía a su sobrino, una persona que vive en Mérida. Entonces le seguí el rastro al sobrino y me puse en contacto con él. Y yo sabía que los archivos de su tío, de Pedro García Moya, cuando él muere, él no tenía hijos y se los cedió al sobrino, porque el sobrino montó una empresa de restauración y se ha dedicado, bueno, se sigue dedicando al tema de restauración de bienes inmuebles históricos. Entonces me puse en contacto con Antonio Álvarez y gracias a eso pues pude recuperar los proyectos originales que había hecho Menéndez Pidal sobre la obra del Dístilo, tanto el del año 1962, que veis aquí, como el del año 1966. Esos proyectos, pues eso, me permitió digitalizarlos y el año pasado los entregué al Ayuntamiento de Zalamea para que lo tenga en sus archivos. Entre ellos también había algunos planos, ahí quizá no se aprecie muy bien, pero bueno, viene un poco a explicar cada uno de los trabajos que había que hacer en el monumento. Aquí pues propone, dice, zona de ángulo donde se propone restituir el chapado en la cornisa, friso y capitelio, restañado de heridas y mutilaciones. Todo esto, pues eso, todos los agujeros que presentaban las piedras del Dístilo, en muchos casos buscando las grapas de cosido de sus sillares, que se han buscado a lo largo de la historia, pues, para obtener metal, pues, para hacer otros tipos de objetos, pues fueron reseñados en esos proyectos y se acometieron esos trabajos de restauración. Gracias a Antonio Álvarez, pues pude también encontrar algunas de las fotografías, tanto de ese cambio del monumento, perdón, del campanario, del nuevo campanario que se hizo. Estas son tres diapositivas que conservaba de Pedro García Moya, de como tres perspectivas de ese nuevo campanario que hizo José Velázquez, y algunas fotografías incluso del proceso de construcción del Dístilo. José Velázquez me habló, pues eso, de que Menéndez Pidal quería siempre ser lo más fiel al proceso constructivo que habían desarrollado los romanos, y en aquellos entonces que ya empezaba a haber andamios de hierro, él les decía que no, que el andamio tenía que ser de madera, que las piedras había que subirlas como al estilo antiguo con poleja, que las piezas que se hicieran tenían que ser de granito, simulando los materiales que tenía, y incluso pues eso, José Velázquez me llega a indicar quién era la persona que le había hecho, por ejemplo, ese capitel que aparece en las fotos, pues se lo hicieron granitos de geografía de Quintana. Ahí veis pues eso, los andamios de madera, como estábamos comentando, y aquí veis el kiosco de la música, que era lo que le habían dicho a Antonio García Bellido, que la descripción de Tojilla Masnua había salido por esta zona, pues ahí aparece el famoso kiosco de la música. En ese proyecto de regularización arqueológica, pues se da un paso más, porque el ayuntamiento adquiere el inmueble de la casa donde estaba la cisterna y le solicita en
esa colaboración de administraciones le solicita a la Consejería de Cultura el que le diéramos apoyo técnico en los trabajos de puesta en valor de esa cisterna. También en aquel momento pues estaban adquiriendo lo que era la zona del olivar que comentábamos, y también nos piden el que les hiciéramos unos sondeos en dicho olivar. Ahí veis un poco la ubicación de los dos sondeos que hice en mayo del año 2018. Buscamos, pues eso, tanto por los testimonios que nos habían dado las personas que vivían aquí en la calle Sevilla, de que por aquí había túneles, de que habían salido hornos con cerámica, de que habían salido esgotos, pues planteamos uno de los sondeos, el primero justo detrás de la línea trasera de esas casas, y luego otro un poco más hacia el oeste y más en la parte superior, en la que vimos un sillar que afloraba entre medio de la vegetación, y nos pareció que estaba bien aplomado y que podía ser parte de algún muro. En el sondeo 1, pues eso, sacamos una serie de fases de ocupación. En cuanto a los materiales, pues falta todavía por terminar de hacer el estudio definitivo de todos esos materiales, pero parece que la mayoría son materiales de época romana. Como estábamos hablando antes, según quitas el estrato superficial, el estrato que han arado del olivar, pues ya empiezan a salir lo que son las casas, los niveles de suelo. En algunos casos hay alguna piedra como a modo de losa, de empedrado. En algunos casos quedan restos de cale, como un preparado de esos suelos. Debajo de esa primera fase, o la fase más reciente de esa ocupación romana, pues localizamos otra fase. Esto pertenecería a la fase primera. Aquí este es el estrato superficial, que decimos que está arado por los trabajos de roturación del olivar. Y aquí veis, pues eso, por debajo se desarrolla otros muros a una cota algo más baja, que también tienen niveles de suelo, y en esta zona aparece incluso una zona de tierra sometida al fuego, de tierra rojiza, que debe ser parte de un horno o algún hogar, pero vamos antes. Ya en el fondo de ese sondeo, que bajamos hasta 2,10 de profundidad, pues eso, nos sale embutido en el propio nivel geológico otra fase constructiva que veis en otro sentido de muro, que es este que estamos viendo aquí, y esto pues son algunas de las cerámicas de los niveles superiores que están en proceso de estudio. En el otro lugar, en el sondeo 2 que planteamos, pues eso, identificamos un sillar de granito, que es esto que estáis viendo aquí. Aquí se ve mejor en esta fotografía. Y según empezamos a quitar la primera capa de vegetación, de tierra, con la máquina, con el cazo de limpieza, pues ya empezaron a salir unos trozos de cerámica, y ya procedimos a desarrollar lo que era esa excavación del sondeo de forma manual. No llegamos a terminar de excavar ese sondeo porque ya empezaba todo el tema del montaje del festival de teatro. Andrés, que era el peón que me tenía cedido el ayuntamiento, trabajaba también en el cementerio, y en ese momento pues nos quedamos sin peones, y ya además vimos que realmente pues había un muro con ese sillar embutido, había restos de derrumbe de teula, y vimos que el sondeo era positivo. Gracias a esa información, pues el ayuntamiento del año pasado presentó 2 proyectos, un proyecto AEPSA y una escuela taller. Y estos son una fotografía, no está actualizada, de la excavación que se está haciendo actualmente, que está dirigiendo Ángel Carvajo, que está aquí presente. Ahí veis pues eso, la zona del sondeo 2 que dejamos a media, y aquí se van viendo pues una serie de muros en relación con este otro muro de diferentes estancias. Los materiales que está localizando Ángel, pues eso, lo que está viendo pues de momento es fase romana. Y ahí terminando ya de forma más deprisa, en ese proyecto de regularización, como les decía, el ayuntamiento había adquirido la casa que estaba situada encima de la cisterna, y comenzamos pues también a desarrollar unos trabajos de investigación sobre si esa cisterna era romana o no era romana, y también un proyecto que desarrolló Antonio, arquitecto de aquí de Zalamea, de puesta en valor de esa cisterna, ¿no? De ese elemento inmueble. En el pasillo de la casa, según abre la puerta, que está por aquí abriendo la puerta de la casa, pues según abría la puerta de la casa, lo que te parecía era una fecha de un empedrado que ponía 1906. Como veíais antes en la fotografía de Mérida de 1907-1910, ahí ya en esa zona próxima al castillo sí que se veían algunas casas.
Entonces creemos que realmente esa es la fecha de construcción de ese inmueble, que sería el 1906. Las escrituras que encontramos dentro de la casa pues nos reflejan una primera venta de la misma en 1931, y la última información que tenemos es que en 2012 la casa estaba a nombre de doña Dolores Centeno Tamayo. Ese estado presentaba la entrada o el acceso desde el corral adentro de lo que era la cisterna, y aquí está Javi. En esa primera visita que hicimos, pues como veis, el contexto arqueológico que encontramos dentro era totalmente de época contemporánea, con las garrafas del aguardiente y del vino, de vidrio forradas con mimbre, o lo que eran los baúles antiguos para guardar la ropa y guardar las cosas. La cisterna, además, pues eso, estaba en un estado bastante lamentable, porque había bastantes nidos de paloma y estaba pues llena de cagas de paloma, como veis, en el suelo, y de agua en la parte final. En ese proyecto de seguimiento de la demolición de lo que era el inmueble de la casa, pues se hizo un seguimiento, y en él pues se recuperaron bastantes trozos de piezas de granito que estaban en la mayoría de los casos marcando los recercos de las puertas de la casa, y también debajo de los rellenos que había en el antiguo baño de la casa, pues encontramos también un trozo de fuste de granito. Ahí veis algunos de los trabajos de sondeo. Como García y Bellido decía que la cisterna debía ser igual que la de Monturque, y la de Monturque tenía, como habéis visto en el plano, varias naves en paralelo. Entendíamos que debería, si era igual, debería tener naves en paralelo, tanto en el lado sur, en el lado norte o en el lado oeste. El lado oeste de la cisterna no lo hemos podido comprobar porque justo se mete debajo de la casa contigua, que no ha sido buscada por el ayuntamiento. Estaría la casa contigua que les digo, es esta pared, que es la pared medianera de la casa que hay al lado. Aquí, como veis, justo en la entrada del acceso a la cisterna, pues aquí ya estamos sacando lo que es la roca natural. No sé si aprecian, todo esto ya es la roca natural, y lo que nos está identificando es que todo lo que es la parte media-baja del cuerpo de la cisterna está embutido, está excavado en el propio geológico. Ahí ven otro sondeo que hicimos lateralmente dentro de una de las habitaciones, que estaría por esta parte de este muro que están viendo. No nos salía ninguna nave contigua de esa cisterna, por lo que vimos que realmente en el patrón de planta que presenta la Monturque, esta cisterna no tenía nada que ver. En ese proceso de demolición de la casa antigua, pues eso, desde dentro de la bóveda de la cisterna se veía que conservaba dos entradas originales. Pues dando golpes por abajo, ubicamos esos sitios donde estaban esas entradas, y aquí está Galiño y Andrés quitando el empedrado de una de las habitaciones. Debajo de ese empedrado de piedras y de relleno de tierra, pues había dos maderas que eran las que taponaban un poco esa entrada, y aquí ya veis la entrada original ya abierta y el emboquille mediante una teja, pues para que pudiera entrar el agua dentro de la nave de la cisterna. Esta es la habitación contigua, que tenía un suelo de cemento. También desde abajo ubicamos el sitio donde estaba la entrada original, y aquí veis ya una imagen en la que se aprecia esa entrada ya abierta. Ahí veis algunas de las personas pues, que han estado desarrollando esos trabajos en este tiempo. Les agradezco la verdad la colaboración y el que siempre, antes de hacer alguna cosa, pues llaman y preguntan. O sea que la colaboración ha sido buena en ese sentido. Y bueno, pues los trabajos están bastante avanzados, como decía Félix, y ahí veis un poco el antes y el después de ese inmueble, tanto desde el exterior como lo que sería el acceso al interior de la propia cisterna, ¿no? Realmente este no es el acceso original. Todo ese muro está roto. Ese muro tenía que estar cerrado, porque realmente si es una cisterna hidráulica, si ese muro está abierto, el agua se sale. O sea, todo eso es una apertura que entendemos se hace en época contemporánea, porque ese espacio se utiliza, como habéis visto, pues eso, como fresquera. Eusebio Aguilla, un vecino que vivía allí enfrente, él me contaba que allí se guardaba paja, que incluso habían metido alguna vez bestias, y realmente toda la rotura de este muro y del arco que había aquí, de todas las piezas de granito, pues las habían reutilizado para hacer una escalera para poder acceder al interior.
¿Por qué pensamos que la cisterna no es romana? Ya voy, como se dice, al último apartado, al apartado de conclusiones. Como estáis viendo, esa cisterna no tiene naves en paralelo como tiene la de Monturque. Pero aparte de eso, una de las cosas que más nos llamó la atención es que los elementos hidráulicos romanos siempre llevan medias cañas. ¿Qué son las medias cañas? Las medias cañas son un refuerzo, que no sé si apreciáis ahí, es un refuerzo como un bocel que se hace uniendo lo que es, como ahora veis aquí, el rodapié de la casa. Pues en aquel momento se hacía como un bocel que lo que hacía era reforzar las uniones de suelos y paredes para evitar que hubiera filtraciones del agua que contenía esa cisterna. Todos los elementos hidráulicos en Sevilla, en Italia, que he ido viendo, todas tienen ese cuarto bocel, esa media caña que se llama. En el caso de la Monturque nos pusimos en contacto con la gente de Monturque, con la oficina de turismo, y nos mandaron algunas imágenes en las que se aprecia que realmente esa cisterna tiene esa media caña, como estamos viendo, es un elemento hidráulico. Ellos sí que encontraron cerámicas también de época romana, pero como estáis viendo, estos orificios circulares que planteaba aquí en la recreación que había hecho Antonio García Bellido, no los tiene la nave de la cisterna, no hay ningún orificio que nos esté marcando que pueda haber una conexión de naves laterales. Hemos hecho sondeos al principio de la nave y al final de la nave y en este lateral, y no vemos ninguna nave en paralelo, y al mismo tiempo, pues eso, no presenta las medias cañas. Aparte de eso, se observa que la parte de arriba de la bóveda es una reforma, que no tiene nada que ver con lo que son los suelos y lo que son las paredes. Entonces vemos que tiene al menos dos momentos constructivos esa estructura. Yendo ya a lo que es el grano. Si no es romana, ¿de qué época es? Pues claro, nos surge esa duda, y ahí nos tenemos que ir a hacer una investigación de legajos históricos, de información antigua en la que podamos encontrar algún dato que nos aporte de qué época puede ser. Y en el legajo del Archivo Histórico Nacional, el legajo 28.699, como veis, se dice: año 1594-95, sobre las obras del castillo de Zalamea, mandado hacer por el visitador Villafuerte Maldonado y realizadas por Juan Gómez ante el fallecimiento de Muñoz Duarte. ¿Y qué se dice ahí? En la página 6 y 7 vienen a decir, dice: ítem, se han de quitar los caños y conductos de los tejados para llevarla a la cisterna, y al pie de dicho conducto, donde ahora está el arca de agua, se ha de hacer un arca mayor, que tenga 2 varas de largo y 1 de ancho, y vara y tercia de hondo, y el caño que va de ella a la dicha cisterna, dice, se ha de limpiar y poner un raleo nuevo y fuerte, y desde la otra dicha arca se ha de abrir otro conducto, un pozo más alto que el raleo, que va por debajo de tierra al sumidero de agua que está allí, cerca frontero de la entrada del dicho paso, para que llevase el agua que sobrase y vaya al aljibe de la cerca. Ahí ya nos está hablando de un aljibe que está afuera. Del que se está hablando del arca que hay que reformar, entendemos que es el aljibe que está dentro del propio patio del castillo. Luego en la página 21 de ese legajo dice: que es poca cisterna que está en el patio de las casas del maestre, lo limpiare e mondare, y porque se va de la alguna del agua que le entra, lo aderezare y reparare de manera que no se vaya agua ninguna, y pueda estar lleno, y el brocal lo parare y se sentare en las piezas como quede bien reparado y aderezado. Y aquí voy al dato concreto. Dice que el aljibe que está en la barbacana de la fortaleza, por donde se sale a la cerca que se siembra del alcácer, el dicho aljibe lo haré limpiar y aderezar de manera que quede limpio y reparado, como no se le vaya el agua. Creemos que ese aljibe que se está diciendo que está en la barbacana de la fortaleza realmente es esta cisterna, y que esta cisterna debería ser, como estamos diciendo, pues anterior a 1594, o sea, debería ser seguramente de época bajo medieval, de esa época cristiana en la que ya los cristianos ocupan esa parte de arriba del castillo. Sabemos por fuentes históricas que la madre del último maestre de Juan de Zúñiga hace obra por valor de $500,000 de maravedíes, en las que hace 3 barreras, foso y contrafoso. O sea, si estamos hablando de 3 barreras, la primera barrera entendemos que es la propia construcción del castillo. La segunda barrera es lo que hoy entendemos como el Palacio de Juan de Zúñiga, pero que realmente debe ser el entorno de la barbacana, de la primera barbacana. O sea, tendríamos primera barrera el castillo, segunda barrera la barbacana, habría una tercera barrera que de momento no sabemos por dónde está, y si realmente se hicieron
esas obras, se completaron todas esas obras, que hubo un litigio porque luego la casa de la Orden de Alcántara y de los maestres no pagaban a las empresas que estaban haciendo, y el litigio duró durante 50 años, pero a lo que voy es que realmente creemos que esa barbacana, la que después se hace el Palacio de Juan de Zúñiga dentro de esa propia barbacana, pues realmente se desarrolla, pasa por debajo del suelo de la calle Santa Prisca, y así me lo dijo Agüilla, que paz descanse el nombre. Agüilla me dijo que cuando metieron las tuberías, el muro, que aquí se ve en la propia esquina de su casa, que continúa hacia adelante, pues pasa por debajo del pavimento de la calle, y que la máquina que estaba metiendo los tubos no conseguía romper el muro, y que se levantaba porque no conseguía de partir ese pedazo de muro que había por debajo del pavimento, y que al final tuvieron que optar por colar el tubo de saneamiento de la calle por debajo del muro, porque no conseguían de partirlo de lo fuerte que era. Entonces entendemos que esa cisterna que se está hablando de que hay que reparar y que está dentro de la zona de la barbacana debe ser este aljibe, y que no sería romano, sino que debería ser de época medieval. ¿Ello le resta importancia? Pues realmente no le resta importancia, porque es un inmueble que tiene un valor patrimonial pues muy significativo, y que sea de una época o sea de otra, no tiene por qué restarle un ápice de importancia a dicho monumento. Y ya termino. Como conclusiones, pues para futuros trabajos arqueológicos, creemos eso, que en el olivar de arriba la villa, también como lo hemos conocido por algunas personas como el Cortinal, se va a poder documentar parte del municipio romano de Yulipa. Los estudios epigráficos y de materiales recuperados de las excavaciones del castillo y de epigrafía que se han realizado, pues eso, nos marcan unas ocupaciones que van desde la época tardo-republicana a la época altoimperial, o sea, desde el siglo I al siglo II después de Cristo. Y ahí está el dato, y Ángel también se lo digo, tenemos que hacer el seguimiento de las cerámicas que han aparecido en las excavaciones de los recintos torres, como en el caso de Hijovejo o en los Castillejos, en diferentes sitios que se han excavado esos recintos torres, porque esa es la cronología que tienen esos recintos torres, desde el siglo I antes de Cristo, o segundo en algunos casos, al segundo después de Cristo. Eso nos aportaría también contextualizar esta ocupación del municipio romano de Yulipa dentro de ese proceso de romanización que está subiendo desde la zona de Córdoba, y por eso seguramente nos salgan muchas cerámicas con pastas de la bética que les decimos nosotros, que son como cerámicas que están viniendo de la zona de Andalucía. Aparte de ello, pues sería apropiado seguir investigando sobre los trazados de las murallas de las murallas, como estamos viendo, si realmente hay tres cercas y foso contra foso. Pues suponemos que eso, que donde terminaba el Callejón de los Muertos, hay una fotografía antigua que se ve un tapial grande, que debería ser parte de la barbacana. La calle Cárcava, que pasa por ahí, realmente en el caso de Coria, por ejemplo, donde viene ahora la cabeza que estoy viendo María José, pues en el caso de Coria, la calle Cárcava es la calle donde va el foso. O sea, podría ser que la calle Cárcava fuera la calle por donde iba uno de los fosos que se mandó construir por la madre de Juan de Zúñiga. Aparte de eso, pues eso, aparte de esas murallas y tal, estaría bien pues hacer seguimientos arqueológicos en aras de localizar esos trazados de esos túneles y evitar que fueran destruidos en futuras obras. Y otras excavaciones pues que sería aconsejable hacer a la larga, pues muy interesante es el castillo de Argallén, que tanto en Campillo, en Higuera, en todos los pueblos de la zona se habla de ese perro que se mete por un túnel y sale ciego, o una cabra, diferente, vamos, cada uno cuenta la historia como le parece, pero sí que es cierto que el castillo de Argallén tiene una fase de ocupación muy importante. Se conservan trozos de muralla de 2 metros de ancho, de piedra a hueso, y 3 metros de altura todavía. Se conservan perfectamente, entre las aras se ven las entradas de las diferentes casas que allí había, y allí han aparecido incluso monedas de arsa. Puede ser que Arsa esté quizás en Argallén, ¿no? Entonces sí que sería muy interesante, pues eso, aunque es un terreno privado. En el año 2008, en uno de los proyectos eólicos que se plantearon, no me acuerdo si fue Iberdrola o Enel, planteó hacer un parque eólico ahí, y uno de los sitios en los que planteaban construir un molino de viento era precisamente el de Malcatillo. Se le dijo que se le daba el visto bueno favorable si sacaba ese molino de viento, desbrozaba todas las aras que había allí y hacía la documentación de todo lo que digo que había allí.
Realmente luego esos parques eólicos no se implantaron y bueno, pues no se cometieron esos trabajos. Pero sí que el Instituto de Arqueología hizo un vuelo con dron y mediante la técnica de LIDAR que quitó la vegetación, pues permitió sacar unos primeros planos de estructuras de lo que hay allí. Y la verdad es que es un yacimiento espectacular. Más cerca de Zalamea, uno de los yacimientos que está ahí un poco abandonado y que poca gente, o no mucha gente, sabe que existe, es el llamado Paredón de los Moros, que está en la cuenca que baja hacia el cementerio, y que realmente ese paredón lo que puede ser es una represa seguramente para el tema del procesamiento de minería. Lo digo porque en La Brilleja, cuando se hizo el parque eólico en Castuera, en términos de Castuera y en Querencia, al lado del campo de concentración de Castuera, allí apareció una represa muy similar a esa y aparecieron zafreros y establecimientos romanos de procesamiento de mineral. Entonces pues podría ser quizá ese paredón de los Moros una represa a lo mejor para procesamiento de mineral. Y nada, les agradecemos que nos sigan contando la parte de la historia que desconocemos y muchas gracias por la atención. Sí, vamos a dar una pregunta. Tú sabes, la reproducción del título la hizo de Pilar y Sevilla. Esa reproducción lo va a demostrar ahora mismo que no fue como era el título del siglo XV y del siglo XVI. ¿Tienes el sello? ¿No ves? Esto es un ejemplo más de eso. Hay muchas partes de la historia de vuestro pueblo que la sabéis vosotros, no lo sabemos la gente que venimos de fuera. Y es primordial eso, todos los testimonios de personas mayores, de gente que conoce cosas. Es que no sé cómo se comenta. ¿Cómo se hace la que ponía en duda de si el título era así o no era así? Pues a lo mejor. En esta reproducción no estaba, en este momento no estaba ya. Bueno, muchos de los que estáis aquí pues sabéis muchas cosas, ¿no? Yo paso por alto el tema de Cancho Urbano porque, bueno, quería contar también esa historia quizás menos conocida de Doña Paca, de la misión rescate, de todo ese material que entregaron, que también fue un caso, como habíamos hablado, de la finca de las Cañadas. No había metodología ninguna, era ir con los muchachos, hacer excavaciones ahí, como salieran. No sé si llegaba a un millar de grupos de misión. Fue un programa que tenía mucha audiencia, porque realmente el tema arqueológico y el tema histórico, realmente hay mucha gente que la apasiona y le gusta. De vuelta, y gracias a eso, a los testimonios que nos aportáis, pues se permite rastrear pues eso, muchas cosas que de otro modo pues quedarían a eso olvidadas en pocos años. Y yo no quiero dar más la chapa, si tenéis alguna pregunta, alguien La Paca tiene que ser antes. Entre el 60 y el 62 ya había operación rescate, ya sí. Ya estaba allí. Una cuestión que te lo he comentado alguna vez, porque mi madre estaba en eso, había estado con la Paca precisamente. Y entonces tiene que ser el año 60, 62 por mucho. Lore, la madre de José Antonio me dice Mi madre mayor. que ella estuvo en el año 68. Exactamente. Ellos, como habéis visto, entregan ese material en el año... Hay personas todavía en el pueblo que todavía conservan algunos. Hay personas que cuando hicieron la mili, familiares suyos tenían una foto de eso y uno de los mandos le gustaba la arqueología y le dieron una foto y el tío era de Mérida. Y bueno, pues era esa circulación de cosas, como estamos diciendo, de fetiches, de objetos que estaban descontextualizados, pero que como nos gusta la arqueología y nos gusta tener el objeto, pues se ha movido mucho. Y en Zalamea es el centro cultural de la comarca, pero además es el centro sagrado de la comarca desde tiempo inmemorial, como estamos viendo, con ese palacio santuario, con la cueva del Valle, con la aparición mariana que Juan de Zúñiga, el último marqués de la Orden de Alcántara, decide hacer una ermita allí en medio del predio y la ermita de Altagracia, pues la Virgen de Altagracia venía cada año en procesión a Zalamea y salían a la calle Camino Ancho, según el libro que ha escrito José Calvente, salía todo el estamento político y todo el estamento religioso a recibir a la Virgen ahí. O sea, era el centro religioso y es que
ese sitio religioso, en Zalamea, con el Cristo de la... con el Cristo, ¿no? Con la Real Capilla de Cristo, ¿no? Viene gente en procesión y en peregrinaje de todos los pueblos circundantes, o sea, el centro religioso de la comarca, tal como se conoce, aparte de lo que es Belén o alguna cosa así más significativa, como piedra escrita, el campanario, realmente desde antiguo el sitio religioso es Zalamea. Y lo dice incluso Sebastián Celestino, plantea que a lo mejor esos devotos, lo que hay es un paisaje no funerario, perdón, un paisaje como sagrado, que sería este arroyo Cigancha, y la zona de la Cueva del Valle, esta zona como que esto fuera una zona como religiosa a nivel comarcal. No sé, no me quería que seríamos nosotros con el Palacio Santuario, realmente estamos viendo que de periferia nada, que aquí hay unas ocupaciones, como se están demostrando ahora mismo con la excavación del Tubuñuelo o con Siria de Chipre y de Egipto, hace 2500, 2600 años aquí, a esta zona nuestra. O sea, tendría que ser una zona pujante para que estén llegando todos esos materiales que al final pues también son fetiches, son mercaderías que traen esos comerciantes. He mirado esos perfiles de tierra que van a hacer la provisional y realmente la roca aflora bastante superficie, la roca de granito, pero cuando ellos marcaron ahí como un yacimiento, a lo mejor lo del arroyo del estudio que marca Doña Paca es esa zona de esa casa. No lo sé. Claro, que si yo opino... Ahí, yo opino eso mismo. Y nada, muchas gracias a todos por acudir a la conferencia. Y nada, lo que me queráis contar en privado, pues también bienvenido es.